Hola, buenas tardes. Vamos a hacer este vídeo tutorial resolviendo este circuito siguiendo el método de la ley de Ohm, que tiene esta pequeña particularidad aquí de R2 y R3 y esta particularidad aquí que me cortocircuita R6 y R7. En principio, pues sabiendo un poquito más, podríamos ir un poquito más rápido con estos elementos y con este circuito, pero vamos a seguir el procedimiento general que hemos seguido en los otros ejercicios que tengo en el canal de YouTube, y vamos a ver cómo efectivamente aplicando ese procedimiento general llegamos a la misma solución. Bueno, pues lo primero sería llevar o poner los datos. Nos faltaba por completar. El valor de las resistencias era para todos el mismo. Teníamos puesto que R sub I, identificando con R sub I, R sub 1, R sub 2, hasta R sub 7, eran 10 ohmios, y el valor de la pila habíamos puesto 20 voltios. Bueno, pues como siempre, lo primero, llevar los datos de las resistencias y de la pila a nuestra tabla. Hemos dicho que la pila son 20 voltios y las resistencias son todas de 10 ohmios. 10 ohmios, 10 ohmios, 10 ohmios, 10 ohmios, hasta R7. El primer paso sería calcular la resistencia total. Para busco la pila, el elemento más alejado es R7, pongo aquí el bolígrafo, R7, lo llevo hacia la pila, me tropiezo con R6. Esa RA que nosotros llamamos, o que yo llamo porque quiero, va a ser el paralelo de R6 con R7. Nosotros lo hacemos de 2 en 2, esto sería el producto de R6 por R7 partido de la suma de R6 más R7. Esto lo multiplicamos, 10 por 10 partido de 20, 10 por 10, 100, entre 20, pues serían 5 ohmios. Dibujo el circuito equivalente, que sería todo, ¿de acuerdo? Todo lo que yo no he tocado, esa R1, estas dos resistencias, que serán R2 y R3, esta R4 y R5, y por supuesto el cortocircuito. Dibujamos la parte de abajo, ¿vale? Y entre estos puntos que me quedan al aire colocaría esa RA. Esta RA queda en paralelo, o hago lo mismo, vamos. Busco la pila, me voy al elemento más alejado, que esto sería RA, pongo el bolígrafo y me muevo hasta que me choque con una resistencia. En este caso, aquí no hay ninguna resistencia, pero como tengo un cable, esto perfectamente podríamos decir que es una resistencia de valor 0. Yo podría decir que aquí tengo una resistencia R igual a 0 ohmios. Esto sería lo mismo que no tener una resistencia. Con lo cual, esa RB podría decir que es el paralelo de esta R que hemos llamado con esa RA que yo he calculado. Será R por RA partido de R más RA. R es 0, con lo cual cualquier cosa multiplicada por 0 va a ser 0, 0 partido de lo que sea va a ser 0 ohmios. Efectivamente es lo que sabíamos, porque en el momento que tengo un cortocircuito, cualquier cosa que me quede en paralelo con un cortocircuito a efectos de resistencia es 0. Dibujo el circuito equivalente, hago el circuito equivalente, perdón, dibujando todo aquello que no he tocado. Pues todo aquello que no he tocado son R1, R2, R3 y pongo R4, R5 y dejo esa parte al aire.
entre los elementos que me quedan, o entre los extremos del cable que me quedan al aire, tengo que poner esta RB, que es 0 ohmios. Con lo cual, si queréis por ir un poquito más rápido, esta RB la vamos a sustituir directamente por este cable, ¿vale? Que sería lo mismo que colocar una resistencia de 0 ohmios. Seguimos con el procedimiento, busco la pila, el elemento más alejado, olvidándonos de RB, puesto que RB son 0 ohmios, sería R5, me chocaría con R4, entonces esta RC que yo voy a llamar sería R4 más R5 porque están en serie. R4, 10 ohmios más 10 ohmios, esto me da 20 ohmios. Me estoy saltando un paso aposta, el de sustituir los valores. Ya sé que esto no es del todo correcto desde el punto de vista metodológico, pero sí por ir un poquito más rápido y sobre todo porque yo aquí tengo menos espacio para escribir que en una hoja normal y corriente. Continuamos. Si sigo dibujando el circuito, lo que no he tocado ahora será la pila. A ver que esto queda un poquito así. La pila, esta R1, y el paralelo de R3 y R4. Voy a tener que subir esto. El paralelo que estaba diciendo de esta R2 y R3, no de R3 y R4. Esta R2 y esta R3. Entre los extremos que me quedan al aire, me quedará lo que hemos llamado RC. Bueno, pues vamos a hacer... Mirad, una recomendación es que siempre que tengamos algo así raro, lo que tenemos que hacer es intentar ponerlo de una forma menos rara, que sea más parecido a lo que nosotros conocemos. Entonces, en lugar de seguir con el procedimiento, lo que yo voy a hacer es esto, que claramente R2 y R3 están en paralelo porque hay un camino y otro camino, lo voy a sustituir por una R que voy a llamar RD. R sub D es el paralelo de R2 y R3. Será igual que antes, hacíamos con R6 y R7, R2 por R3, partido de R2 más R3. Esto lo operamos y el resultado, son, voy a poner 20 ohmios, no, 10 en paralelo con 10, el resultado son 5 ohmios. El resultado sería esto, que ya nos suena un poquito más, o se parece un poquito más a las cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Vale? Aquí ya seguiría aplicando el procedimiento, la pila de valor E, el elemento más alejado RC, me quedaría RD en paralelo, con lo cual esta R sub E sería el paralelo de RD con RC. Sería, como siempre, el producto partido de la suma. RC vale 20 ohmios. Vamos a ponerlo que ahora esto ya no está tan inmediato. RD 5 ohmios, pues 5 ohmios por 20 ohmios partido de 5 ohmios más 20 ohmios. 5 por 2, 10, con lo cual tendría 100 entre 25. Esto me da 4 ohmios. El circuito equivalente, pues dibujo todo lo que no he tocado. Eso es R1. Y lo que me queda entre R1 o entre los dos extremos al aire es lo que yo he llamado
RE. Por último, y este sí que sería ya el último paso, puesto que cuando sume estas dos me va a quedar un circuito con una única pila y una resistencia, yo diré que R sub F va a ser igual a R1 más RE, ya que están en serie. 10 ohmios más 4, 14 ohmios. Y ahora, al dibujar el circuito, me quedaría ya la pila y entre los elementos que quedan al aire colocaría esa RF, con lo cual diría que esta RF es igual a la resistencia total del circuito. Pues con esto podemos decir que la resistencia total del circuito son 14 ohmios. A mí me gusta indicar que la corriente total es esta, la que sale de la pila. Vamos a trabajar con el circuito, le vamos a hacer esto otra vez un poquito más grande. ¿De acuerdo? La corriente total, la que sale de la pila, con lo cual podemos decir que la corriente por R1 va a ser igual a la corriente total. La corriente total la podemos calcular porque tenemos estas dos y calculamos la tercera. Tensión total partido de resistencia total. Tensión total, pues tenemos 20 voltios. Resistencia total hemos dicho que 14 ohmios. Bueno, pues tirando de calculadora, 20 entre 14 da 1,428, aproximando a dos decimales, 1,43 amperios. Pues 1,43 amperios. Como la corriente por R1 es igual a la corriente total, el que sale de la pila tiene que pasar por R1, pues puedo decir que la corriente por R1 es 1,43 amperios. Como tengo dos, utilizo la ley de Ohm, diré que VR1 es igual a la corriente en R1 por, esto es una R, por R1. Es decir, 1,43 amperios por 10 ohmios, estos son 14,3 voltios. Pues 14,3 voltios de tensión en R1. Llego a R2 y a R3. Bueno, pues vamos a aplicar lo que hemos aplicado otras veces. La corriente total viene por aquí, se va a dividir en una que viene por aquí, otra por aquí, en fin, no la puedo calcular. Pues voy a recorrer esta malla. Cuando la corriente vaya pasando por las distintas resistencias, me va a dejar positivo aquí, positivo aquí, positivo aquí, positivo aquí, positivo aquí, y luego ya veremos que en R6 y en R7 no lo voy a necesitar. Vamos a recorrer esta malla. Diremos que más VR1. Recordemos que en la ley de mallas, primera ley de Kirchhoff, estamos sumando tensiones. Más VR1. Vengo por aquí. Más VR2. Sigo por aquí y como me encuentro en negativo, menos E. Como la E es tensión, son voltios, pues no es VE, sino es E. Y ya he llegado al final. Bueno, pues la ley de Mayer me dice que eso es igual a 0. Resulta que VR1 lo conozco y el valor de la pila también, pues despejamos
VR2. VR2 será igual. El valor de la pila es negativo, pasará al otro lado como positivo. VR1 es positivo. Si lo llevo al otro lado de la ecuación, me pasa como negativo. El valor de la pila son 20 voltios. Y la tensión en R1, que la he calculado, la tengo aquí, son 14,3 voltios. Bueno, pues 20 menos 14,3, para esto tampoco nos hace falta la calculadora, son 5,7 voltios. En R2, 5,7 voltios. Fijaros, voy a recorrer esta malla, porque esto también es una malla. Empiezo aquí y llego al mismo punto sin pasar 2 veces por el mismo sitio. Pues empiezo a recorrer. Más VR3. Vengo por aquí, me encuentro el menos. Menos VR2. Ya he llegado, pues esto es igual a 0. Si de aquí despejo, llego a que VR3 es igual a VR2. Bueno, pues lógico, porque R2 y R3 están en paralelo y ya habíamos estudiado que los elementos que están en paralelo tienen la misma tensión. Luego, entonces, la tensión en R3 son 5,7 voltios. Mira, tengo dos resistencias, R2 y R3, con la misma tensión y la misma resistencia. Quiere decir que la corriente va a ser la misma. No porque haya ningún principio físico que así lo justifique, sino porque 5,7 entre 10 me va a dar lo mismo que 5,7 entre 10. La corriente en R2 será igual a la tensión en R2 partido de R2. Tensión en R2, 5,7 voltios. Partido de R2, que son 10 ohmios. Bueno, pues para esto creo que tampoco nos hace falta la calculadora. 5,7 entre 10 es 0, uy, que 5 me ha salido. 0,57 amperios. Y vamos a poner que IR3 también es igual a 0,57 amperios. Repito, no porque por aquí tenga que venir la misma corriente que por aquí. Pasa que en este caso, como las dos resistencias valen lo mismo y al estar en paralelo R2 y R3, la tensión es la misma, pues voy a hacer la misma división. Así que 0,57 amperios y 0,57 amperios. Si por aquí, por R2, pasan 0,57 amperios y por aquí pasan también 0,57 amperios, quiere decir que por aquí va a pasar 0,57 más 0,57. Entonces, aplico nudos aquí. La ley de nudos me dice que la corriente que entra, y la corriente que entra es I total, es igual a la corriente que sale. La corriente que sale por aquí hemos quedado que es IR2 más IR3. ¿Vale? Eso es 0,57 más 0,57. Más la corriente que viene por aquí, que es IR4. Conozco la corriente total, conozco IR2 y conozco IR3. Pues
despejo el valor de la corriente por R4. Y R4 queda aquí, con lo cual todo lo demás pasa al otro lado. La I total se queda aquí porque está a ese lado. Y R3 está sumando, pasa al otro lado, restando. Y R2 está sumando, pasa al otro lado, restando. Vamos por aquí. Y total, 1,43 amperios menos 0,57 amperios y menos 0,57 amperios. Esto es un 0, queda un poquito así. Esto es igual. Pues, venga, 1,43 menos 0,57 y menos 0,57. Pues esto me da 0,29 amperios. Y además, como R4 y R5 están en serie, digo que la corriente por R4 es igual a la corriente por R5. Corriente por R4, 0,29 amperios. Corriente por R5, 0,29 amperios. Como tenemos dos, calculamos la V aplicando la ley de Ohm. Vamos a tener el mismo caso de antes. No quiere decir que la tensión en dos elementos en serie vaya a ser la misma, no. Pero voy a hacer el producto de R por I. La I es la misma por estar las dos en serie. Y como en este caso las dos resistencias son iguales, pues voy a multiplicar dos veces 0,29 por 10. Entonces, digo, la tensión en R4 será la corriente en R4 por el valor de R4 igual a 0,29 amperios por 10 ohmios. Eso es igual a 2,9 voltios. Y por lo que hemos comentado antes, la tensión en R5, en este caso y solo en este caso, porque R4 y R5 son iguales, es igual a la tensión en R5 y es igual a 2,9 voltios. 2,9 voltios y 2,9 voltios. Lo último que nos queda ya es calcular los valores de R6 y R7. Bueno, pues llegados aquí, primero tenemos R6 y R7 con este cortocircuito, con lo cual dos elementos que están cortocircuitados, la tensión va a ser cero. Si la tensión es cero, la corriente va a ser cero, y lo mismo que pasará con R7, con lo cual la potencia también va a ser cero. No obstante, y si no somos capaces, porque no tenemos la teoría asumida, y no somos capaces de llegar a esta conclusión, pues me planteo esta malla. ¿Qué es que en esa malla que voy a plantearme? Pues vengo por aquí, más VR6, vengo, llego otra vez, cierro la malla, pues es igual a 0 voltios. Y si planteo esta otra malla, pues voy a decir que más VR7, acordaros que mallas es suma de tensiones, VR7 igualmente me sale que es igual
a 0 voltios. Seguimos por aquí. Y R6 va a ser igual a IR7 y va a ser igual a 0 amperios. Con lo cual, aquí podemos poner esto, 0 voltios, 0 voltios, 0 amperios, 0 amperios y por lo tanto 0 vatios. Vale. ¿Qué es lo que me quedaría? Pues me quedaría, o nos quedaría el cálculo de las potencias. De forma general, ya hemos dicho que expresamos el cálculo de la potencia como el producto de la tensión por la corriente y el resultado se expresa en vatios. Eso matemáticamente lo ponemos así y ya simplemente lo que nos queda es coger la calculadora y operar. 20 por 1,43 son 28,6 vatios. Vatios. 14,3 por 1,43 son 20,45. 20,45. Pongo las unidades aquí. 5,7 por 0,57 son 3,25. Y aquí serán otros 3,25 vatios. Y 2,9 por 0,29 da 0,84 vatios. Y 0,84 vatios. ¿Vale? Si sumamos todas estas potencias, obtenemos 27,87. La diferencia respecto a la potencia total es de 0,726 vatios, con lo cual podemos decir que, o intuir que el circuito está bien analizado.